Buenos días, jóvenes. Creo que ya nadie más viene, ¿no? Ya nadie más se... Ah, bueno, aparece alguien más. Bien. ¿Qué nos corresponde ahora, jóvenes? ¿Quieren debatir? ¿Quieren avanzar tema? Tienen la palabra. Jóvenes, Doctor, buen día. Doctor, buen día. ¿quieren avanzar tema? ¿Quieren debatir? ¿Qué quieren hacer? Doctor, buen día. Nuestros compañeros tenían que defender, creo, Bien. algunos temas que usted les había dado. Ah, ya. Perfecto. Entonces debatiremos eso y después avanzamos. ¿En qué parte quedamos en el avance? ¿Hemos terminado de en qué? No, doctor. ¿En qué parte estamos? Exactamente. Ayúdame, Rosa. Quedamos en epidemiología, doctor. Epidemiología, ya. Bien, entonces comenzaremos a ver que presenten el grupo 1. Tienen la palabra. Buen día, doctor. Buen día, buen día. Nosotros somos el grupo 1, Ámbar Jorge y Jocelyn Castro. Vamos a hablar Mi amor, acerca de los anticoagulantes clásicos, ya, tratándose de la heparina de bajo peso molecular, la warfarina y la heparina no fraccionada. Para ya. lo cual, Ámbar Concretito y 20. rapidito. Ya tienen 7 minutos, amigos. Adelante. ¿Quién va a hablar? Doctor, buenos días. Voy a empezar yo, Ámbar Jorge, hablando de las heparinas y mi compañera va a continuar con las warfarinas. Muy bien. Bueno, empezamos diciendo que para que se produzca la formación de coágulos y trombos, participa una gran cascada donde hay factores que van a llevar finalmente a la formación de coágulos y trombos. Esto es importante porque los anticoagulantes van a actuar en diferentes factores de distintos niveles. Empezando con lo que son los anticoagulantes clásicos, tenemos a las heparinas, las cuales tenemos la no fraccionada y la de bajo peso molecular. La heparina no fraccionada actúa potenciando la acción de la antitrombina y así evitando la formación de coágulos y trombos. Esta heparina no fraccionada tiene unas características que se unen con proteínas plasmáticas, con células endoteliales y con los macrófagos, que esta característica es importante, porque al momento de administrar heparina, una fracción se une y otra fracción no. Entonces, no sabemos cuál es realmente la cantidad de heparina que no se une a estas células y que realmente cumple la función de anticoagular. Es por eso que se dice que es dosis dependiente y debemos vigilarla muy bien con laboratorio, con un parámetro TTPA, que significa el tiempo de tromboplastina parcial activada, que este valor normalmente es de 35 a 45 segundos y que cuando nosotros administramos heparina, este valor debe subir hasta 60 a 100 segundos para poder ver un efecto anticoagulante. Entonces nosotros debemos dar una dosis inicial de 80 unidades internacionales por kilogramo. A las 4 a 6 horas nosotros sacamos un laboratorio con este parámetro de la TTPA y debemos ver ese tiempo, ¿no? Cuánto está aumentando. Si decimos que sigue entre 35 y 45, decimos de que todavía no es la función anticoagulante.
Entonces debemos aumentar dosis para conseguir que suba hasta 60 a 100 segundos. Por eso es dosis dependiente. Estas heparinas se dan por vía parenteral, especialmente eso se da por vía endovenosa. Tenemos la otra heparina, que es la de bajo peso molecular, que se resulta de la depolimerización, ya sea química o enzimática, de la no fraccionada. Es decir, que mediante procesos se sacan moléculas más pequeñas, con características mejoradas y con beneficios para el paciente. La heparina de bajo peso molecular, el mecanismo de acción que tiene, a diferencia de la otra, es de que actúa inhibiendo al factor 10A de la cascada de coagulación, es decir, que inhibe este factor, entonces se inhibe también la cascada de la coagulación, evitando la formación de coágulos y trombos. Esta molécula es de pequeño tamaño y tiene escasa unión a las proteínas plasmáticas o a las células endoteliales. Entonces, como no se une tanto, o tiene una escasa unión, la porción de heparina que damos, sabemos que va a cumplir la función anticoagulante, no como la anterior, que una fracción se une a células y la otra fracción recién se cumple esta función de anticoagular, por lo que no necesitaría un laboratorio y un monitoreo estricto como la anterior. No es dosis dependiente, tenemos una dosis de referencia que llegaría a ser 1 miligramo por cada kilogramo de paciente y se administra cada 12 horas. No se necesita vigilar con laboratorios estrictamente, salvo en casos de que se pueda presentar obesidad, embarazo o alguna disfunción renal. Se dice que no se controla laboratorialmente, pero debería hacerse mediante la vigilancia del factor anti-10A, que nos da unos parámetros, ¿no? Donde menor a 0,4 unidad internacional nos dice que no hay anticoagulación. Si este parámetro es de 0,4 a 0,8 hay una anticoagulación profiláctica, y de 0,8 a 1,2 hay una coagulación terapéutica. Esta heparina de bajo peso molecular, al ser una molécula modificada, tiene menores efectos adversos y la mejoría se podría decir que se da por vía subcutánea, a diferencia de la otra que es endovenosa, es decir, que se podría administrar ambulatoriamente. Mi compañera continúa con warfarina, yo sí. Hablando acerca de la warfarina, esta impide la formación en el hígado de los factores activos de la coagulación, 2, 7, 9 y 10, mediante la inhibición de la gamma carboxilación de las proteínas mediadas por la vitamina K. Esta está prescrita en profilaxis o tratamiento de trombosis venosas y el embolismo pulmonar, también en profilaxis y tratamiento de complicaciones tromboembóticas asociadas con fibrilación auricular. En síntesis, gran similitud con los anteriores anticoagulantes, ¿no? Ahora, en cuanto a la dosis, podríamos hablar de una dosis inicial con 2,5 miligramos día y una dosis de mantenimiento con 2,10 miligramos día. Esto debemos individualizar según el INR, que más adelante les voy a explicar acerca de esto. En relación a la dosis, se debe tener mucho cuidado con la warfarina, ya que se dice que es uno de los medicamentos más difíciles de manejar desde el punto de vista de lograr el equilibrio entre la coagulación y el sangrado en los pacientes. Es muy fácil que se nos pase la mano, por ejemplo, en la dosis, y en vez de ayudar, aumente, ¿no?, el riesgo de hemorragia. Ahora, ¿cómo saber si estamos tomando la dosis correcta? Por eso es que se habla de la prueba de INR. Esta va a determinar cuánto tiempo tarda la sangre en formar coágulos y ayuda a saber si estamos tomando la cantidad correcta, o sea, la dosis correcta. Un valor muy alto de INR indica que tiene unos niveles demasiado altos de anticoagulantes en sangre y se recomienda ahí disminuir la dosis. Y un valor muy bajo, lo contrario, ¿no?, aumentar la dosis. ¿Cuál es el valor de INR?
En personas que toman anticoagulantes, en personas que no toman anticoagulantes es menor a 1.5. Este sería nuestro valor de referencia. Si toma, en este caso, por ejemplo, la warfarina, el nivel de INR debería estar por encima de 2.0. Este valor puede variar dependiendo de la enfermedad o condición que hace necesario tomar la warfarina, debiendo estar generalmente entre 2,0, 3.0, incluso hasta 3.5, ¿no? Es así que se podría realizar el ajuste necesario en cuanto a la dosis. Eso sería, doctor, en relación a los anticoagulantes clásicos. Si pudieran comentar cuáles serían, a pesar que hay el otro grupo que habla de las ventajas. Muy bien. El siguiente grupo, entonces. Adelante, Buen día. el siguiente grupo. Buen día. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Nuestro grupo va a exponer sobre lo que son los anticoagulantes orales. Estos anticoagulantes tienen un acrónimo que es el DOAC, que va a estar muy relacionado con los dos mecanismos de acción que tienen estos fármacos. El primero va a ser la inhibición directa de la trombina y la inhibición directa del factor 10 de coagulación. Entonces, empezando. La trombina, como sabemos, va a ser una de las enzimas finales de la cascada de la coagulación que va a producir la fibrina. Entonces, esta trombina va a tener un papel muy importante dentro de la coagulación, ya que se va a encargar de escindir el fibrinógeno y la fibrina para poder producir el coágulo de fibrina. La característica que tiene estos inhibidores dentro de la trombina es que pueden unirse a dos sitios de la trombina, es decir, al sitio activo y a un exositio, que a diferencia de la heparina no se va a producir este fenómeno. Y por lo tanto, la trombina va a poder el inhibidor va a poder actuar en su forma circulante como la que está unida al coágulo. Y no así, no va a tener ningún problema cuando ésta esté enmascarada por la fibrina. En cuanto al factor 10, sabemos que actúa en la cascada de coagulación más arriba que la trombina, en el punto de la convergencia de las vías de coagulación intrínseca y extrínseca. Por lo tanto, este factor 10, al ser inhibido, la característica que tiene es que va a prevenir que la trombina tenga un efecto amplificado, por así decirlo, ya que este factor 10 puede inhibir a más de 1000 moléculas de protrombina, lo cual va a desencadenar que se impida a grandes rasgos la creación de coágulos. Y en el caso del factor 10, tiene una manera similar a la trombina, ya que este va a estar activo en sus formas circulantes y las que están unidas al coágulo. Entonces, los inhibidores directos del factor 10 lo que van a hacer es bloquear esta acción en ambas formas del factor 10, que también, a diferencia de la heparina y el fondoparinux, solo son capaces de inactivar el factor 10 en su fase fluida, de la misma forma que actúa en la trombina. Bueno, entonces podemos decir que estos inhibidores directos de la trombina van a evitar que la trombina corte el fibrinógeno y la fibrina, y su acción va a ser directamente sobre la trombina. Que esa es la diferencia con el anterior grupo de anticoagulantes que nos acaban de mencionar las compañeras. En los inhibidores directos de la trombina vamos a tener que hay unos inhibidores parenterales y unos orales. En los parenterales, solo para mencionarlo, tenemos la vivalidurina, y en los orales tenemos 4 fármacos que tienen la característica, aquí solo es 1, perdón. El más notado es el dabigatran, ectexilato. En los inhibidores directos del factor 10, estos dijimos que van a evitar que el factor 10 se rompa y produzca la protrombina y sucesivamente la trombina. Estos igual van a actuar de forma directa.
por eso el nombre. En este caso no tenemos inhibidores de forma parenterales, pero sí tenemos varios agentes de forma oral. La característica que les estaba mencionando es que todos estos tienen una terminación en xaban, es por cómo los vamos a identificar. Entre estos tenemos el rivaroxaban, el apixaban, el edoxaban y el betrixaban. Ahora ya se comprende un poquito mejor a qué se debe el nombre de anticoagulantes orales directos. Va más a la forma de inhibir directamente la trombina, que actúa por forma oral, más se toma su forma oral, y los inhibidores directos del factor 10 de coagulación. Ahora, mencionando algunas desventajas y ventajas que se tienen en cuanto a la heparina, debemos analizar ciertas cosas. Estos fármacos fueron recién aprobados el 2010, son, por así decirlo, drogas nuevas, pero se debe tener un especial cuidado con estos DOACs porque el uso debe ser muy familiarizado por el médico. El médico debe estar muy familiarizado con el uso de estos médicos y por sus características. En cuestión renal, se sabe que estos fármacos se eliminan en su totalidad por vía renal, de los cuales el divagatran es el que más se elimina por esa vía, en un 80-85%. Pero a pesar de, y los otros es en menor porcentaje, en un 30%. Pero a pesar de estas preocupaciones, el uso de los DOACs en individuos con insuficiencia renal es hasta el momento de forma segura y eficaz, incluso en aquellos individuos que tienen enfermedad renal crónica de forma leve o moderada. Y según un metaanálisis que salió recientemente el año pasado, en él se demostró estadísticamente que los beneficios son significativos sobre la warfarina para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular en aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular y que tenían también insuficiencia renal leve y moderada. Y también podemos mencionar que en cuanto a adherencia a medicamentos, estos DOACs versus la warfarina, está demostrado también según un metaanálisis que evaluando las tasas de interrupción de este fármaco en pacientes con trombosis venosa, tromboembolismo venoso, y con fibrilación auricular, haciendo un estudio de más de 12 semanas con un DOAC, las personas que recibieron un DOAC tuvieron similares tasas de droga a las que se estaba manteniendo, a diferencia de aquellos que recibieron un antagonista de la vitamina K. En cuanto a la mortalidad, por todas las causas de DOACs, parece ser menor a la de warfarina en muchos aspectos. Esto también principalmente se debe a una disminución de los riesgos de hemorragia intracraneal que se presenta al usar estos medicamentos. Haciendo una comparación directa de los riesgos con sangrado de diferentes agentes, se tiene que tener muy en cuenta que estos riesgos van a variar de diferente población, pacientes, entornos clínicos, que es un énfasis en el que los médicos deben estar familiarizados para usar estos medicamentos debido a que sus dosis deben ser particularmente indicadas para cada paciente y cada caso. Es por eso que podríamos decir que su eficacia y su riesgo de sangrado va a depender mucho de las variables del paciente, del cumplimiento que se tenga con esas dosis y el tratamiento, de la interacción que tengan con otros medicamentos, como ser cambios de un tipo de anticoagulante a otro, y todas estas decisiones deben ser tomadas muy en cuenta por el médico que los esté tratando. A continuación, mi compañero Alex va a seguir con la explicación en otros aspectos. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo voy a continuar con el aspecto del análisis de la aplicación de estos anticoagulantes dentro de lo que sería la terapia profiláctica de COVID-19. Hasta ahora la evidencia es muy difusa porque aún estamos entendiendo la fisiopatología de esta enfermedad, porque ha habido distintas visiones y formas de explicar por qué se da este aspecto. Lo que sabemos hasta ahora es de que es muy preocupante el aspecto de la coagulopatía relacionada a COVID-19, como fue llamada, porque en las autopsias que se han realizado, hasta más de un tercio de los fallecidos habían
presentado cuadros de coagulopatía, siendo esta trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Entonces es una de las causas de mayor mortalidad entre los pacientes por COVID-19. Con ese contexto, entonces empezó a analizar la fisiopatología y bueno, hasta ahora podemos relacionar de cierta manera la coagulopatía de COVID-19 con la triada de Virchow, porque de cierta forma presenta las mismas características, que sería la lesión endotelial, sabiendo de que el SARS-CoV-2 puede entrar en el endotelio y lesionarlo, aparte del entorno de inflamación que se presenta, la estasis, porque, bueno, finalmente todos los pacientes que están intubados o que están internados dentro de los hospitales van a presentar la estasis venosa y el estado de hipercoagulabilidad, porque, bueno, igual por los mismos factores de inflamación se han registrado elevación de muchos factores de coagulación, sobre todo el factor 8, el fibrinógeno. Se han encontrado micropartículas protrombóticas en la sangre y también se ha registrado que la sangre de los pacientes fallecidos llegaba a ser hasta 2 veces más viscosa que la sangre de un paciente normal o un paciente sano. Entonces, esas serían las 3 características por las cuales nos podríamos empezar a guiar en el tratamiento antitrombótico de esta enfermedad. Hasta ahora, bueno, se han empezado a tratar diferentes esquemas de tratamiento, tanto profilácticos como tratamiento propiamente dicho. Lo preocupante es de que muchos de los pacientes que han muerto por alguna coagulopatía habían recibido el tratamiento profiláctico, pero aún así están presentando el cuadro de coagulopatía y están muriendo por estas causas. Entonces aún se tiene que investigar bastante. Sin embargo, ya están empezando a salir los estudios, sobre todo para los pacientes que están graves. En los que están graves, bueno, hasta ahora estamos viendo de que se está usando más que todo los clásicos, con el uso de la heparina sobre todo, por su efecto más a corto plazo. Pero igual están viendo la eficacia de la warfarina para los pacientes que logran salir del hospital y van a seguir con su terapia profiláctica. Pero referente a esto de los DOACs, igual se está viendo la posibilidad de su uso, sobre todo también en la profilaxis para los pacientes que aún no han sido internados en el hospital. La Sociedad Americana de Hematología de Estados Unidos sugería hasta el mes de mayo una tromboprofilaxis con rivaroxaban de 10 miligramos día, que es un fármaco que es un antifactor 10, como decía mi compañera, que se toma por vía oral y, o sea, esta evidencia era hasta mayo. Después actualizaron su página y ya no lo están recomendando. En realidad ya no están recomendando nada. Entonces, aún queda en el análisis del uso de estos fármacos para la tromboprofilaxis. Un poco matizando las partes que dijo mi compañera, las ventajas y desventajas entre estos dos tipos de fármacos. Yo también podría decir tal vez de que la warfarina llega a ser muy parecida a estos fármacos si se usan a largo plazo, pero el problema es de que estos fármacos se tienen que usar con mayor rigurosidad en el tratamiento, puesto de que como son de acción directa, sus efectos se presentan y desaparecen más rápido que la warfarina, que en el caso, digamos, hipotético de que el paciente no pueda cumplir con el tratamiento 1, 2 o 3 días, entonces no habría tanto problema, pero con los DOACs sí variaría la terapéutica y exige más de un cumplimiento más estricto por parte del paciente. Y referente a los efectos tóxicos o a la monitorización, en realidad, como decían mis otras compañeras, con los fármacos clásicos, los anticoagulantes clásicos, sí es necesario hacer una evaluación de la coagulación constante con el índice de INR, pero con estos DOACs no es tan necesario y en realidad lo que más se monitoriza actualmente es
es la función renal, aunque mi compañera Marcela igual anteriormente había dicho de que por ahora la evidencia muestra de que no muestra muchos efectos adversos en este aspecto. Esa sería mi intervención, doctor. Ya, muy bien, jóvenes. El tercer grupo, Ya, buenos días, doctor. Vamos a continuar con lo que son las ventajas y desventajas. Yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de lo que son los anticoagulantes clásicos. Voy a hacer una comparación versus de lo que es la heparina de bajo peso molecular en relación con la heparina no fraccionada. En cuanto a las ventajas, se dice que tiene una mejor relación en cuanto a dosis y respuesta. Este tiene un efecto anticoagulante equivalente a la dosis en personas diferentes, o sea que tiene dosis fijas, excepto en pacientes que presentan insuficiencia renal o obesidad. Tiene mayor biodisponibilidad. En cuanto a la administración, es de 1 a 2 veces. Tiene mayor duración de efecto anticoagulante. Además, estas no precisan monitorización de coagulación, aunque sería necesario el INR. Además, produce menos riesgo de trombocitopenia, trombosis, menos riesgo de lo que es la pérdida de masa ósea. Se dice que es más accesible que los anticoagulantes modernos y tiene una administración segura en un ámbito ambulatorio, lo cual sería una gran ventaja. En cuanto a sus desventajas, se dice que tiene interacciones con medicamentos y fármacos. Además, por lo que he podido leer en cuanto a este uso en relación con el uso del COVID-19, se ha observado que los anticoagulantes clásicos como la enoxaparina, la heparina, están siendo muy utilizados, ya que estos se ha observado y se ha estudiado que no tienen interacción con fármacos que son utilizados por el COVID, como por ejemplo la hidroxicloroquina, la citromicina, el ritonavir y el tocilizumab. Bueno, ahora le voy a dar paso a mi otra compañera. Buenos días, doctor. adelante. Buen día, adelante, adelante. Buenos días. Yo voy a hablar sobre las ventajas y desventajas de los nuevos anticoagulantes orales. En cuanto a las ventajas, se podría decir que en cuanto a sus ventajas y sus consecuencias clínicas, una de ellas sería la administración oral, que facilita el tratamiento y la adherencia, el rápido comienzo de acción, que no es necesaria una terapia puente, el efecto anticoagulante predecible, no es necesaria una monitorización rutinaria, objetivo terapéutico específico, con bajos riesgos de efectos adversos, pocas interacciones con alimentos, no implican limitaciones dietéticas, pocas interacciones con fármacos, pocas restricciones con fármacos. Bueno, en sí los nuevos anticoagulantes presentan un mayor beneficio en el paciente, también en el sexo femenino, con fibrilación auricular no valvular, ya que mejor que los anticoagulantes clásicos. Y en cuanto a sus desventajas, los nuevos anticoagulantes orales también comparten las mismas contraindicaciones relativas y precauciones que cualquier fármaco antitrombótico. Están también contraindicados en pacientes con hemorragia activa o diátesis hemorrágica importante. Como cualquier otro fármaco, también si existe alergia, intolerancia o hipersensibilidad al principio activo o sus excipientes. También cuando existe intoxicación o sobredosis por estos nuevos anticoagulantes, la experiencia de manejo de las complicaciones hemorrágicas es escasa en protocolos y de actuación ante una hemorragia secundaria a un fármaco antitrombótico, ya que no dispone ningún antídoto específico que neutralice la acción, salvo el idarucizumab, ya que es el antídoto específico del dabigatran. En general, los anticoagulantes de acción directa, como dije, no tienen un antídoto específico, pero uno de los principales inconvenientes también de esto es su alto costo. Y también se dice que estos están limitados en pacientes renales crónicos. Esos son, doctores, las ventajas y desventajas puntuales de los nuevos anticoagulantes. Muy bien, jóvenes, se ha tomado en cuenta y
hoy es 14, ¿verdad? 14 de julio. Tienen a 2 puntos, Alex Ríos 2 puntos con su compañera y los 3 grupos en realidad. Bien, jóvenes, la recomendación es que con este motivo, jóvenes, sobre todo el COVID-19 que nos ha planteado la necesidad de revisar los conocimientos y la necesidad de utilizar anticoagulantes, entonces para ustedes es el momento propicio para que logren esta competencia a plenitud, no solo los grupos que he recomendado, ¿no es cierto?, sino fundamentalmente todo el grupo. Hagan ustedes, jóvenes, un simulacro de estar frente a un paciente y levanten un papelito para hacer la receta, ¿no es cierto?, y la indicación. Cómo debe administrarse tanto los anticoagulantes clásicos como estos modernos, particularmente el Rivaroxaban que se está utilizando. Yo quiero contarles un caso, una experiencia. Un amigo mío, un exalumno, ahora mi colega, estuvo en un momento muy crítico. Hemos hecho una campaña para que lo lleven a Santa Cruz, no se pudo, etcétera. No había mucho auxilio en terapia intensiva en Trinidad, en el momento más crucial. Entonces, llamaba la atención que su ferritina ha empezado a un ascenso de 590, estaba y luego se puso a 620, 680, etcétera. E iba en ascenso y llegó hasta 1200. Pero el dímero D negativo. Entonces, no sé si les comenté, yo hablé con su esposa, le digo, bueno, ¿cuál es la situación? Él está anticoagulado. Le digo, sí, me dice, ¿qué? No me acuerdo, me dice en este momento el nombre, no es Rivaroxaban, le digo, exacto, me dice, eso está tomando. ¿Cuánto estaba tomando? 10, 15, 20 miligramos. Hace tiempo que toma porque él tenía problemas de insuficiencia venosa profunda, ¿sí? Jóvenes, yo debo decirles en conclusión que mi colega le ha salvado el hecho de estar utilizando este Rivaroxaban 20 miligramos dosis única. No tengo tiempo, ya no me he comunicado más, él está restableciéndose, pero le ha salvado a mi juicio eso. ¿Por qué? Porque el diferencial, por ejemplo, en el hemograma, neutrofilia y linfopenia era alarmante, muy alarmante, eran predictores de muerte. Pero curiosamente, dímero D negativo por esta razón que les explico. De no haber estado él con anticoagulantes, seguramente dímero D igual hubiera estado por encima de 1000 o más, lo cual hubiera sido concluyente para el deceso de mi colega. Yo doy gracias a Dios. Y en este caso, por ejemplo, y en muchos, se está demostrando que la tromboprofilaxis oportuna, ¿no es verdad?, puede ayudar. No tenemos aún la última palabra. Pienso yo, sin embargo, que la tromboprofilaxis oportuna, yo no sé en qué pacientes inclusive puede ser muy útil. También en experiencias del Perú se ha notado 2 hechos fundamentales. Pacientes que estaban recibiendo warfarina hace mucho tiempo por alguna razón, implante o inclusive personas mayores de 75, 80 años o más que recibían esta terapia anticoagulante, han enfermado de COVID-19 y han hecho un proceso leve. Se han recuperado y eso ha llamado la atención de un colega internista del Perú, exalumno también nuestro, ha comentado eso y ha dicho que él ha dicho curiosamente, estos pacientes no han hecho cuadro grave, pero es obvio que ahora estamos deduciendo que era por la terapia profiláctica, diríamos así en este caso. O sea, no hicieron profilaxis, sino que ya estaban con tratamiento con warfarina anticoagulante, por diferentes razones. Y otro hecho que ha comentado este colega peruano es, y lo que yo les había comentado ya, el sistema inmunológico paradójico. Dice este colega que pacientes con factor de riesgo de edad, seguramente mayores de 60 años, y pacientes inmunodeprimidos, dice él, curiosamente se han recuperado sin la tormenta de citoquinas y curiosamente dice no han hecho cuadros graves sino cuadros leves casi todos ellos. No ha indicado el número, pero ha hablado de varios pacientes inmunodeprimidos. Conclusión, entonces, ¿sí? Aquellas personas que estaban recibiendo terapia anticoagulante han sobrevivido sin mayores problemas que los que no tenían esta tromboprofilaxis.
No estaba hablando de tromboprofilaxis de los pacientes, sino que por alguna razón ya estaban con la sangre anticoagulada. Entonces, esto que nos plantea la necesidad de estudiar o de experimentar, como decía Alex, y todos nosotros sabemos que no está dicha la última palabra, pero tal vez en estos pacientes con factores de riesgo, o quién sabe, en todos podríamos comenzar con esta tromboprofilaxis. ¿Con cuál anticoagulante? He ahí la base de las ventajas y desventajas. Tal vez pudiéramos utilizar rivaroxaban o tal vez con las de bajo peso molecular, etcétera, pero tenemos que ya estudiar, tenemos que empezar los estudios, y porque esta enfermedad ya se sabe también está ocasionando en personas jóvenes muertes fulminantes, infarto o ACV isquémico. Parece ser que en muchos casos estas personas han desarrollado o estaban con un proceso silente, aparentemente benigno, pero había ya la trombosis, no sé si mínima, moderada o máxima, pero había cierto grado de trombosis, y en la convalecencia han fallecido, pero como fulminados. Entonces, todo esto, jóvenes, nos anima a pensar que deberíamos pensar, tal vez hacer estudios. Ustedes podrían plantear con algún docente, en verdad, que esté relacionado con alguna materia, vamos, cardiología o flebología, etcétera, pudieran hacer este tema en particular. Es exuberante para poder estudiar. ¿A qué pacientes nosotros elegiríamos? A los pacientes, a todos los pacientes, ya tenemos miles que se han recuperado, y en todos los pacientes ahora surge, ¿qué cosa? La necesidad de estudiar. Y ustedes ya han mencionado, ¿verdad? Entonces tienen que familiarizarse y dominar, por ejemplo, qué es el concepto INR, para qué nos sirve, ya lo he explicado, han explicado nuestros compañeros. Entonces, eso tienen que seguir estudiando ustedes y dominen, no sé, en este año, en esta semana o en los 15 días, pero es muy útil. A propósito de COVID-19, en quienes tenemos la necesidad de hacer tromboprofilaxis, nos está invitando, nos está haciendo un reto de que esto, en este tiempo, en estos días, dominemos definitivamente como estudiantes de medicina y como futuros médicos. Que ya nadie más les enseñe ni nadie más les dé tarea, de tal modo que ustedes sean expertos, pero no solo los que han presentado el tema, sino todos. Comentarios al respecto, jóvenes. Aló, aló. ¿Qué ha pasado con mis alumnos? ¿Han fallecido? Todos. Doctor, buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién va a hablar? Yo, Blackwood, doctor. Ya. Hola, Blackwood. ¿Qué dice Luis Hugo? Quería hacer un comentario, doctor, que en los hospitales hoy en día se usa ¿Ya? demasiado la anticoagulación clásica con warfarina. Y he visto muy poco el uso de anticoagulantes de nueva generación. Casi ningún médico tiene buen uso de aquellos. Y se usa bastante, no solo para problemas cardíacos o problemas de trombocitopenias y problemas de la parte hemática, sino también para aquellas personas que tienen prótesis metálicas a nivel de extremidades o en cualquier parte. También para aquellos que usan marcapasos y todo aquello que sea ajeno al cuerpo, ¿no? Entonces sería una buena cosa empezar a implementar nuevas terapias de anticoagulación que requieran menos control, porque por ejemplo una persona del área rural no va a poder venir en cada vez a sus controles de warfarina, a sus controles de INR. Es muy complicado y es muy riesgoso anticoagular en este caso, sin un buen control. Entonces, incluso sería mejor no anticoagular si no hay un buen control, como lo hacemos aquí. Bueno, interesante. A ver, tiene la palabra los demás compañeros. Doctor, Dígame. sobre lo que acaba de hablar mi compañero Hugo, también quería acotar algunas cosas que se me pasaron sobre lo que estamos tratando de entender, ¿no? De la fisiopatología de esta enfermedad. Se empezó a comparar esta enfermedad con otras que tengan características de coagulopatía, encontrando que tiene como factores mixtos. Y bueno, se trató de ver los patrones y se vio de que más que todo se presenta en la sangre venosa, ¿no? Pero también hay episodios, muchos episodios
de tromboembolismo en sangre arterial, sobre todo afectando al sistema nervioso central y a los miembros superiores o inferiores. Y bueno, aquí se comparaba con la coagulopatía, no, con la coagulación intravascular diseminada, porque, o sea, al principio se asoció, pero después comparando, se encontró de que la principal diferencia que existía es de que con el COVID-19 existe trombosis y con la coagulación intravascular diseminada existe sangrado, hemorragias. Y en ese aspecto hay que resaltar de que si hacemos un tratamiento antitrombótico en el COVID-19, hay que tener demasiado cuidado en no sobrepasarse, porque si es que llegamos a un punto en el que empezamos a causar hemorragias en lugar de prevenir la trombosis, regresar o tratar de tratar eso, o de revertir ese efecto, sería aún más peligroso porque estaríamos aumentando aún más las probabilidades de causar trombosis. Entonces, aún se está estudiando bastante, doctor. Sí, la verdad que es un tema que preocupa bastante porque causa muchas muertes por la coagulación. Bueno, muy interesante tu comentario, Alex. Ahora, felizmente la coagulación intravascular diseminada es previsible. Eso tiene que ver, ¿no es verdad?, con la mengua y el descenso paulatino de las plaquetas. Y sabemos nosotros en dengue, inclusive en la gripe, pero particularmente en el dengue y ahora con el COVID-19, tenemos que estar atentos. No sé si hemos llegado ya en dengue a esa parte. El primer día de la consulta, o sea, la fase febril, que puede durar 2 días o mejor si dura 5 o 6 días. Pero hablemos de 2 o 3 días que dure ese periodo febril. Debemos tener mejor el convencimiento y el conocimiento de que el primer día de consulta del enfermo con dengue debemos advertir este fenómeno o esta fenomenología que precozmente tiene indicios, signos de alerta que están anunciando. Y si nos hablara y dramatizamos, es como nos dijera, ojo, estoy rumbo a la hemorragia o rumbo al shock. ¿Qué son estos signos de alarma? El primer día cuando nosotros, o sea, es fácil darnos cuenta como ahora en toda Bolivia, todo enfermo con fiebre, con tos o con angina o hemorragia, cualquier síntoma, hemos dicho ya, tenemos que pensar primero en COVID-19 y descartar o confirmar con el protocolo de diagnóstico que tenemos para tal. Lo mismo en dengue. La agravante del dengue, distinguidos alumnos, en Santa Cruz, es que se han presentado ambas enfermedades en el mismo tiempo. Y eso ha sido un problema serio para Santa Cruz, que se presentaban prácticamente con los mismos síntomas parecidos, ¿sí? Se presentaba con mialgias, artralgias, fiebre, pero sí bruscamente en el dengue. Además había medio epidemiológico positivo. Quizá eso ha facilitado a los cruceños, a los colegas cruceños, diagnosticar. Pero ¿qué es lo que uno tiene que hacer para impedir esto que estamos hablando, la coagulación intravascular diseminada, el shock, todo eso? Hay señales precoces. Por ejemplo, si nosotros solicitamos el primer día pensando que es dengue un hemograma, hemos de evaluar la leucopenia que sí ya se ha instaurado. Hemos de advertir el hematocrito elevado que sí ya se ha instaurado de manera precoz. Entonces, el hematocrito elevado nos está diciendo que está habiendo fuga de plasma, escape de plasma. Ese paciente está camino al shock. Y luego también se presenta la fragilidad vascular, que lo podemos advertir. Y luego, en ese hemograma de urgencia, de emergencia o de urgencia, podemos también solicitar tasa, ¿sí? O número de plaquetas. Si nosotros advertimos que está en 150.000 o 120.000 o 100.000, ojo, nos está diciendo que puede ese enfermo fallecer con hemorragia, con shock y con coagulación intravascular diseminada. Esto, ¿por qué les estoy mencionando? Para decir que esto es previsible. También es previsible en la fisiopatología del COVID-19. Estos eventos se suscitan a partir del primer día. El virus ha activado el sistema inmunológico innato de entrada, que es diferente a un paciente en la China o un paciente en Turquía, por decirles algo.
esa población ya ha padecido SARS-CoV-1, ya ha padecido MERS, entonces en ellos puede haber qué cosa, el sistema inmunológico adaptativo. Pero en Bolivia no, ni perderíamos, mejor dicho, perderíamos el tiempo en buscar el sistema inmunológico adaptativo. No vamos a encontrar anticuerpos IgM, menos IgG y menos IgM. Entonces, claramente el virus ha activado al sistema inmunológico innato y a partir de ello se inicia un proceso inflamatorio con estas consecuencias, de que pueden afectar el sistema hematopoyético y disminuir las plaquetas, de que puede haber una tormenta de citoquinas que nos lleven a la inflamación. La coagulación intravascular diseminada, jóvenes, como decía Alex, creo que ahí, si no lo ha dicho, es un proceso anárquico, es un zafarrancho enorme, ¿sí? Que obviamente ha de ser difícil de controlar, ¿no? La formación de trombos y hemorragia, trombos en una forma anárquica e incontrolable. Tal vez con esto ya lo he dicho todo, pero ojo, es previsible la coagulación intravascular diseminada. Tenemos que ser demasiado descuidados para no corregir, ¿no es cierto? En su caso, inclusive, administrar paquetes plaquetarios, ¿no es cierto?, para poder corregir eso. Entonces no se presenta de golpe. Pero acá el efecto, ahora que estamos vislumbrando, y a esto quería llegar, las posibilidades enormes de investigar son ahora estos, ¿sí? Tenemos que empezar a diseñar proyectos de investigación en estos pacientes, cuál es su futuro, ¿sí? Como en el Chagas, tampoco es un fenómeno novísimo. En el Chagas, por ejemplo, en el Chagas agudo sucede el daño. ¿Y cuál es el daño que está latente? El tromboembolismo, o sea, una trombosis que puede desprender en cualquier momento el émbolo. ¿Qué pasa en la etapa crónica con estos enfermos? En esta etapa crónica vienen estos con ACV isquémico, una gran frecuencia, una gran mayoría de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es este ACV isquémico? Consecuencia de qué es? Del tromboembolismo que existe en el miocardio de estos pacientes enfermos de Chagas. Ellos, por ejemplo, reciben ya aspirineta 100 miligramos diario de por vida. ¿Para qué? Para evitar precisamente estos accidentes vasculares. Ustedes saben que la aspirina tiene 4 propiedades fundamentales, pero la que estoy destacando en este momento es su acción de antiagregante plaquetal. Esto nada más para animales jóvenes, para que ustedes estén pensando, no importa que ustedes sean cirujanos, internistas, tengan su especialidad, tengan su desempeño médico, pero ojo, deben ser también investigadores. Con esto, jóvenes, les agradezco y nos veremos la próxima clase. Ya vamos a entrar directamente a los debates. Yo les voy a dar las tareas sobre qué temas hemos de debatir. No sé si por grupos o todo el curso. Lo que quiero que participen todos y no estén de oyentes los demás y solo participen 3, 4, 5 o 7. Si no tienen nada más, jóvenes, entonces nos veríamos la próxima clase. Doctor. Bien, jóvenes.